días a todos, hermanos. Bueno, buenos días a los que llegaron temprano. Y a los que no, también. Hermanos, es tiempo de dar la bienvenida. Nos da mucho gusto, o me da mucho gusto verles. No estamos todos, como siempre, no llegamos todos a tiempo. Esperemos que Dios haga la obra en cada una de las familias de la iglesia, en cada uno de los miembros de la iglesia, y podamos tener ese sentido de compromiso de estar aquí a tiempo en la casa del Señor. Es hermoso gozarnos todos juntos desde un principio. Entonces, como nomás estamos nosotros, vamos a tomar un tiempo de agradecimientos. Si alguien tiene una gratitud al Señor, le voy a pedir que por favor se ponga de pie y la comparta con nosotros. Hace mucho no lo hacemos, vamos a dar oportunidad de hacerlo. Le doy gracias a Dios por el tiempo de la sierra. Ricardo y yo fuimos a un lugar que se llama Papinami, en el grupo de los pulmones. Estábamos lunes a viernes pintando una casa de una familia misionera y también adentro de la iglesia Tepehuán, dentro de la iglesia y afuera. Y le doy gracias a Dios por el tiempo para trabajar y por el tiempo para ver la obra de Dios en ese lugar también. Amén. ¿Alguien más? Sí, Carlos. Amén. Por subir. Amén. Arturo. Quiero agradecer a Dios por la familia de la fe que tengo. Gracias a Dios por los amigos que estuvieron orando. Ya conseguimos casa. Gloria a Dios. Porque ya regresó y regresó conmigo. Amén. Y está Marisol aquí. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Hermana Gris. Hermana, quiero darle gracias a Dios, porque cada día veo su amor, su misericordia, su protección en mi diario vivir. Falleció un amigo de Irving que lo había sostenido en lo económico, fue un amigo en su tiempo, y me pidió mi hijo que nos pusiéramos a orar. Y gracias a Dios por ello, y gracias a Dios porque en todo momento veo la protección de Dios para con cada uno de mis seres queridos. Se presentó un pequeño problema ahí dentro de su trabajo y pues él reclamaba algo justo, pero la otra persona obró pues realmente mal y lo amenazó y hubo un poco de conflicto. Entonces lo sacó su supervisor y lo amenazó y dice, pues es un hombre, es un chavo como de 2 metros, bien dadote, dice. Entonces cuando me dijo, pues vámonos afuera, dice, pues yo traté de portarme valiente y no acobardarme, dije, porque estoy peleando algo justo. Entonces lo amenazó que posteriormente pues, Sí, va a golpear. va a pagar. Entonces cuando uno se pone a orar o la oración que una madre y uno lo pide con fe, es mi Dios, yo siento ese abrigo cada día, cada momento. Amén. Y pues por todo lo que está haciendo en mi diario vivir y con mis seres queridos. Amén. Por ello le doy gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. ¿Y Ricardo? La esposa Pamela, la única esposa de mi vida. Tengo otro secreto en la esposa. ¿Qué se llama Pamela también? De forma, como de jovencita, bonita, de 17 años. Sí, lo decimos cuando ella tenía 17 años en la escuela de preparatoria. Pero nos conocimos entre ministerios en la iglesia cuando éramos jóvenes. Pero ha sido ¿cuántos años, Pamela? Después de como 17 más 43 más 60. Bueno. Y celebramos juntos en Barrio en una casa
Ujú. Ella como la forma de celebración, comimos juntos, pescados, fritos, Ay. y pastel, regalita, le dieron una mesa grande, entonces fue muy bien a ella y vamos a ver por los próximos años más. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la vida de Pamela. Hermana Luli. Hermana. Yo también estoy agradecida con el Señor porque me dio la bendición de cumplir un año más a 3 de mis hijos. Los 3 cumplen en abril. Y le doy gracias a Dios porque pude estar con ellos, Amén. convivir, por sus hijos que también ellos tienen, Ujú. por sus esposas y por salud de los 3 y de sus familias individuales de cada uno. Y le doy gracias a Dios porque sigo firme Amén. y a pesar de todo a veces siento medio extraño, pero no, allá voy a estar mejor y me vengo para escuchar de la palabra. Amén. Por eso estoy muy agradecida con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermana Hilda. Bueno, yo le doy gracias a Dios por la familia que tengo, familia de Antioquía, porque han estado pendientes en oración. Pues he tenido varios problemas de salud y sobre todo hace 3 semanas no podía doblar mi pierna. Y como ven, tengo desgaste de rodillas y han querido ponerme prótesis y pues todavía no quiero. Entonces, algo me pasó, entonces fue de nerviosismo, porque fui con la doctora y me dice, no, es que lo suyo es, los nervios se le contraen y es por eso no podía mover mi pierna bien y sentía mucho dolor. Entonces, pero el Señor siempre ha estado en mi vida. Amén. Entonces, pues son conflictos que van pasando y pruebas que tiene uno, pero yo siento que el Señor nunca nos deja, Así es. nunca nos deja solos. Amén. Gracias a Dios. Amén. ¿Alguien más, hermanos, quiera dar gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios por estar aquí, hermanos. Hacía mucho que no estaba al frente dirigiendo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad porque es una bendición. Es una bendición ver sus caras de frente y ver la alegría, ver también cargas, ver preocupaciones, pero también vemos la mano de Dios en cada uno de nosotros. Vemos su poder y su gloria en nosotros. Y le doy gracias a Dios por eso. Vamos a orar por cada gratitud que se ha dado y por los que aún tienen problemas y no han salido de ellos, por los que están en desánimo y por los que no están aquí. Si usted ve las sillas, se acuerda más o menos quién se sienta en dónde, ore por ellos. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias porque tenemos la libertad de reunirnos en tu nombre, de cantarte, de leer tu palabra, de alabarte. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, porque tú has hecho cosas extraordinarias en nuestra vida. Gracias por el cumpleaños de Pamela. Gracias por su vida, Señor, y por el ministerio de Ricardo y ella. Gracias porque les usas aquí, les usas en la sierra, Señor, a donde quiera que van. Tú los usas porque ellos siempre están dispuestos. Gracias por sus vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que trae alguna carga. Te pido que tú les sostengas y que ellos puedan entregártela a ti para que ellos puedan descansar. Bendice los cuerpos, la salud, Señor, de los enfermos. Bendíceles, Señor, y toca sus cuerpos y sánalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos por aquellos que vienen en camino, Señor, que tú les guardes y los cuides y los traigas con bien. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y a alabar al Señor. ¿Quién rompe
siempre entre la semana, pues ando leyendo la Biblia, a veces entra una idea de un canto, pero siempre tiene que ver con versículos. Entonces vamos a poner unos versículos antes de cada canto y para leerlos juntos y pensar en el mensaje del versículo y también en el canto. Dice, y vamos a leerlos juntos en voz alta. Salmos 57, 7. Mi corazón está confiado en ti, Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar sus alabanzas. Y vamos cantando con mi Dios. Ahora en el Antiguo Testamento dice, no les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor, tu Dios, está contigo y Él es el Dios grande e imponente. Es nuestro Dios. Agua vino transformó
aplauso se lo damos a Dios. No nos lo damos nosotros a nosotros mismos, porque el que recibe la gloria es nuestro Dios. Amén. Entonces cuando aplauda, déle gloria a Dios. Vamos a tener una lectura bíblica. Tome su Biblia en Daniel 6, del 1 al 28. Puede tomar su lugar, si gusta. Daniel 6, del 1 al 28. Me siga con su vista, por favor. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Ezequiel y luego Daniel, antes de Oseas. Amén. Daniel 6, del 1 al 28. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, déjenme la rimo más. Para que diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No os confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios, hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó
ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y no dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. Amén. Es grande nuestro Dios, hermanos. ¿Alguien lo duda? Vuelva a leer este pasaje. Vamos a ponernos de pie nuevamente, hermanos. Ya somos más. Gloria a Dios por ello. Dios contesta nuestras oraciones. Vamos a alabar a nuestro Dios. Yo oraré
Segundo de Corintios 12, 9 y 10. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegre. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conozcan su Salvador. Tal y como somos
te damos muchas gracias porque tu gracia es suficiente. Gracias por mirarnos y por escogernos para tener esta salvación tan grande que tú nos has dado. Tú recibiste el castigo por nosotros, Señor, y nosotros hemos recibido esa herencia de ser hijos tuyos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias porque tu presencia está en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos también, Señor, por las ofrendas, por los diezmos, Señor, y por las promesas para el sustento de Omar. Bendice, Señor, cada moneda, cada billete, Señor, cada vida que lo da. Señor, prospéranos en todo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse y mientras escuchamos la música podemos pasar a depositar nuestras ofrendas y diezmos. Les voy a pedir a todos los niños que por favor pasen aquí al frente. Les toca. Hey, adelante, adelante. ¿Ya sí? ¿Puedes pasar? ¿No? Ok. Hermanos, vamos a orar por los pequeños para que pasen a su clase. Ellos están conociendo a Dios, es el propósito de la clase de ellos, conocer a Dios, conocer sus atributos, conocerle cada día más. Y esa debería ser también nuestra idea, nuestro propósito, conocer cada día más al Señor y sus atributos y hacernos de ellos en nuestra vida. Le voy a pedir a José Luis que por favor ore por los niños. Yo sé que tienes pasión por ellos. Y oras también por favor por los adolescentes, andan en un campamento, y por los líderes que andan con ellos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar adorándote, Señor, en este día y sobre todo tener la presencia de niños, Señor, que son tu fuerza guerrera, Señor, tus fuerzas básicas, Padre. Te pedimos que abras sus mentes y sus corazones, Señor, para que reciban tu palabra, Señor. Amén. Que sus maestros, Señor, darles la sabiduría para poder llevarlos a tu palabra de una manera efectiva, Padre. Te pedimos también, Señor, por los adolescentes, Señor, que están en campamento, que regresen con bien, Señor, que todos estos días hayan sido de sabiduría y de satisfacción y de convivencia contigo, Padre. Amén. Pedimos también por tus líderes, Señor, que les des paciencia y sabiduría, Señor, para poder tratarlos. Todo te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Pueden pasar los niños a su clase y mande.
Yo quisiera, hermanos, que tomáramos un tiempo. Bueno, van a salir los niños, ¿verdad? Todavía, pero no sé si usted sabía, pero realmente hasta el día de hoy Pamela es encargada del ministerio de adoración, hermanos. Ella le deja encargado el ministerio a Fanny, quien va a estar encargada desde el 1 de mayo hasta cuando se case, ¿verdad? No sé qué decisión tomen ellos, y hasta ahorita la decisión que tienen es irse a la primera. Entonces de ahí pues se verá quién va a quedar encargado de ese ministerio. Entonces a mí me gustaría que oráramos por Pamela, ¿verdad? Habrá momento para orar también por Ricardo, porque ellos saldrán, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo quisiera que oráramos por ella, hermanos, y ponerla en las manos de Dios, darle gracias a Dios por el tiempo que Dios le ha usado a través de este ministerio. Seguramente estará al pendiente también, ¿verdad? Recuerde que ellos a partir de junio ya están haciendo sus preparativos para salir, estar más de un año descansando, bueno, no descansando, visitando sus iglesias, visitando apoyadores, trabajando, ¿verdad? Estando con la familia, y van a estar más de un año ausentes. Entonces nos tocará estar orando por ellos, apoyándolos, ¿verdad? En oración. Siguen estando en el tablero de misioneros, ¿verdad? Y estaremos orando por ellos. Entonces, ¿qué les parece? Oramos por Pamela. Pásale, Pamela, para orar por ti. Y yo le pido a las mujeres que pasen para apoyarla en oración. Toda la que quiera orar por ella, si no quiere, no, ¿verdad? No es obligación. Gracias, Pamela, por todo el trabajo que Dios hace a través de ti. Y seguramente te seguirá usando, y esperemos en el Señor que vuelvan, ¿verdad? Y sigan orando, ¿verdad? Sigan trabajando para el Señor como lo hacen hasta el día de hoy, y tenerlo siempre en nuestras oraciones. ¿Sí? Le voy a pedir a hermana Hilda, ora por su ministerio, por el ministerio de la hermana, por su vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por Pamela y por Ricardo, Señor, para que tú los guíes, Señor, y les des descanso en este año sabatino que van a tener, Señor. Gracias te damos por su obra y por todo lo bien que nos ha hecho tenerla aquí con nosotros, Señor. Es una gran bendición que nos has dado por todo este tiempo que han estado con nosotros, confortándonos, orando y al pendiente de toda la iglesia, que es tu familia cristiana en Antioquía, Señor. Bendícelos a donde vayan, Señor, para que sigan tu obra, Señor, en todo lugar y en todo momento, Señor, porque ellos están siempre pendientes de lo que estemos necesitando todos nosotros, de tu palabra, Señor. Bendícelos, Señor, y guíalos y llévalos con bien allá con su familia y con todos los demás, ¿verdad, Señor? Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas, gracias. Pueden visitarles, ¿verdad? Pueden ir despidiéndose, ¿verdad? Va a tener todavía un tiempo en el mes de mayo. Finales de mayo tiene unas conferencias que tienen de toda la misión, ¿verdad? Vienen los misioneros que están en toda la República, pasan ese tiempo y es parte de la encargada. Y después de junio prácticamente va a empezar su preparativo. Déjeme le digo, si no sabía, la casa de Pamela y Ricardo van a estarla cuidando, rentando, Yoshi y Fanny, ¿verdad? Ahí van a estar en el año que estén ellos fuera, entonces ahí se van a quedar cuidando. Entonces, gracias a Dios por la vida de ellos. Dios seguirá haciendo su obra, hermanos. Ahorita cantábamos tal y como somos nos amó, pero se rehúsa el Señor a dejarnos como estábamos. Dios quiere transformarnos, hermanos. Amén. Esperemos que el Señor nos baste para lo que quiere hacer en nuestra vida. Sigo buscando, hermanos, compartirles cosas sencillas y prácticas para su vida, para mi vida, y espero que este pasaje que vamos a compartir o voy a compartir el día de hoy sea de bendición a su vida. ¿Qué le parece si compartimos nuestra declaración de fe, hermanos? ¿Verdad? La recordamos, la decimos con gozo, ¿verdad? Porque queremos adorar a nuestro Dios. Dice:
Creo que la Biblia es la única y verdadera palabra de Dios. Creo que en ella y solo en ella encuentro la guía para poder vivir a plenitud en esta vida y la esperanza de vivir eternamente en el cielo. Es la verdad que me atrevo a confesar, la esperanza por la que quiero vivir y la enseñanza que me comprometo a compartir. Estoy aquí para leerla, oírla, memorizarla y vivirla. Nada ni nadie evitará que sea el fundamento diario de mi vida. Amén. Hasta ahorita, hermanos, nada nos impide, no más que nosotros mismos, ¿verdad? Recuerde que tenemos 3 enemigos y uno de ellos es nuestra carne. A veces no queremos hacer la voluntad de Dios y es por nosotros mismos. No somos perfectos. Ahorita leíamos, ¿verdad?, la vida de Daniel, cómo Daniel oraba 3 veces al día, ¿verdad? Estaba en oración con su Dios. Eso le trajo una persecución, una trampa, ¿verdad?, para querer destruirlo. Y bueno, Dios obró en todo ello, ¿verdad?, de tal manera que el rey pudo ver cómo Dios obraba, cómo su Dios obraba, ¿verdad?, y le libró de esa situación, ¿verdad? Y esto, hermanos, es algo que debe de pasar. También leímos otro pasaje, ¿verdad? Era lo que yo traía en mi corazón y gracias a Dios que Pamela lo puso ahí, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pablo habla de esa lucha que tiene, ¿verdad? Y que el Señor le dice: bástate mi gracia, o sea, que mi gracia te baste, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y decía el apóstol Pablo: entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque no es nuestra fuerza. No luchamos con nuestra fuerza, no luchamos con las habilidades que nosotros tenemos, aunque claro, Dios nos las ha dado, sino es Dios. Dios quien obra de una manera increíble, hermanos. Dios nos sorprende, nos sigue sorprendiendo, sigue haciendo cosas extraordinarias a pesar de lo que hagamos o como lo hagamos. Dios sigue sorprendiéndonos y Dios quiere seguir sorprendiéndonos a cada uno de nosotros. Pero vamos a un punto importante, crucial, creo que lo hemos compartido en otra ocasión, pero es bueno recordarlo, hermanos. Es bueno recordarlo y con esto le digo, en el pizarrón grande estamos orando por cada martes, oramos por uno de los ministerios, ¿verdad? Hemos orado por el ministerio de servicio que está el hermano Carlos. Oren por el hermano Carlos, ¿verdad? Bueno, estuvimos orando hace 2 semanas y luego oramos por el ministerio de adoración que fue el de Pamela, ¿verdad? Y ahorita estamos en el ministerio de comunión. Entonces, de martes a martes estamos orando hasta se termina en el tiempo del culto de oración, cuando decidimos orar por otro ministerio, por las actividades, por su vida espiritual, por su familia, por su testimonio, y estamos en constante oración. Entonces, ahorita no están anotadas ahí las peticiones. Decía la hermana Gris, anote sus peticiones para estar orando, que no se le olvide, hermanos. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos hacer de la oración una herramienta útil, una herramienta principal en nuestra vida, hermanos. Que realmente hay una pasión por la oración, que realmente querramos estar en esa comunión con nuestro Dios. Porque ahorita cantábamos también que lo que estamos haciendo nos prepara, o nuestra visión es para estar en la eternidad, ¿verdad? Pero si no queremos pasar tiempo, alguien dijo, si no quiero pasar tiempo con Dios ahorita, pues menos en la eternidad. Si no queremos esforzarnos por Dios ahorita, pues menos en la eternidad, ¿verdad? Entonces recuerde que este tiempo es un lugar o un tiempo que Dios nos prepara, ¿verdad? Para estar un día con Él, ¿sí? Entonces un día vamos a estar con Él y bueno, va a ser grandioso. Pero mientras tanto, claro, no somos perfectos, ¿verdad? Pero estaremos luchando para hacer la voluntad de Dios. Cuando los discípulos de Jesús oran, se nota, es como le puse yo a este título, de este pasaje de la palabra de Dios. Abra su Biblia en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Lo tiene en su boletín. Si usted no tiene la palabra de Dios, o sea, toda la Biblia, pero lo tiene en su boletín, no importa. Aquí está, ¿verdad? Por si usted no llega a traer su Biblia, lo puede tener en el boletín. Cuando realmente oras, cuando realmente pasas tiempo con Dios, se nota. Cuando Moisés, hay muchos pasajes en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando Moisés pasó ese tiempo con Dios y bajó, ¿verdad?, de aquel monte, si usted lo recuerda, tuvieron que ponerle un velo porque su rostro era tan resplandeciente, ¿verdad?, que no lo podían ver. Ese tiempo con Dios se nota. No es que
y ahorita lo platicaba con Abdiel, ¿verdad? No es que presumas de que estás orando, es lo último que vas a hacer cuando oras. Cuando realmente oras con sinceridad y pasas tiempo con Dios, lo último que vas a hacer es presumir de que pasas tiempo con Dios. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Jesús lo dijo, que cuando tú pidas en lo privado, Dios te recompensará en público. Y de eso se trata, pasar ese tiempo con Dios. Pero igual que la adoración, hermanos, igual que la adoración, usted puede cantar en su casa, en su carro, estando caminando, ¿verdad? Estando en cama, en donde sea puede estar cantando. Pero cuando cantamos juntos, entramos en una dinámica, ¿verdad? En el cual nos contagiamos y adoramos a Dios todos juntos. Es un tiempo de adoración como iglesia. Y de la misma manera, cuando oramos, usted puede orar en su casa, usted puede decir, yo soy una persona de oración, y no se lo voy a negar porque usted tiene su tiempo con Dios, ¿verdad? Yo no puedo decirle que no es cierto. Pero cuando tiene ese tiempo con Dios se nota. Y lo vamos a ver por qué, y voy a tomar este ejemplo, ¿verdad? Dicho sea de paso, los primeros 8 versículos dirían mucho, 7 versículos dirían mucho, porque Dios le dice, ¿sabes qué? Proclama que va a haber sequía y vete a tal arroyo y ahí te voy a mandar comida con unos cuervos. Usted y yo diríamos, pues no, ¿cómo con unos cuervos? O sea, mándame comida de otra forma, ¿no? Pero alimentaban a Elías unos cuervos y tomaba agua de aquel río. Y pasa esta situación y quiero compartir 4 cosas o 4 evidencias que vemos cuando oramos. Número 1, y dice ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando oras? Obedeces la palabra de Dios. Cuando oras, obedeces la palabra de Dios. Nada tan maravilloso, hermanos, y muy poco visto, cuando le dice usted a su hijo, mi hijo, vaya a tal lugar y haga esto. ¿Cuántas veces le decimos? 1, 2, 3, 4, 5. Creo que en ocasiones nos pasa así también con el Señor, ¿verdad? Por favor, puede hacer esto. O Dios nos dice, haz esto. Y luego nos lo vuelve a decir. Y luego chocamos por ahí, ¿verdad? Y sabemos lo que teníamos que hacer porque Dios nos lo dijo, pero no lo hemos hecho. Y volvemos a toparnos. Y volvernos a toparnos. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios en esta bonita ilustración, bueno, en este bonito pasaje, ¿verdad? De esta historia de Elías. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Voy a leerlo el pasaje completo, hermanos, permítame hacerlo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó
en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Lo primero que pasa, o la primera forma en la que se nota que ora, ¿verdad?, es que obedece la palabra de Dios. Déjeme le digo que, y siempre se lo he dicho y se lo repetiré, ¿verdad? No lo vamos a hacer perfectamente porque no somos perfectos. Tenemos errores, batallamos, luchamos todos los días por hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de nosotros está primero, ¿verdad? No nos levantamos muchas veces y oramos. Muchas veces nos levantamos apurados, nos arreglamos, vamos a hacer el quehacer del día, ¿verdad? A veces nos lleva todo el día, a veces mencionamos por ahí, recordamos al Señor, ¿verdad? Y pocas veces, muy pocas veces tomamos un tiempo para orar. Se nos va el día, se nos va la semana, se nos van los meses, nos empezamos a enfriar. Pero cuando pasamos ese tiempo con Dios, hermanos, Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? A través de ese tiempo de oración, y tratamos de obedecer la palabra de Dios. De hecho, cuando no obedecemos la palabra de Dios y estamos en ese tiempo con Dios, nos carga, nos duele, nos pesa, ¿verdad? Y es nosotros mismos, el Espíritu Santo, que nos redarguye y nos hace entender que no estamos haciendo la voluntad de Dios, y empezamos a hacer o nos empezamos a sentir mal delante de Dios. Cuando nosotros oramos, hermanos, déjeme le digo, y se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros oramos y leemos, aunque sea un texto, hermanos, haga ese reto. Espero que todos estén tomando ese reto de un texto por lo menos al día. No importa que no agarre tantos versículos, ¿verdad? Sino por lo menos un versículo. Tome una promesa de ahí, ¿verdad? De esa promesa haga la suya en ese día, y posiblemente, muy posiblemente, Dios le va a usar ese día con esa palabra. Y le reto a que haga esto. Le reto en el nombre del Señor, ¿verdad? El caso de Elías, ¿verdad? Todos en algún momento pensamos ponerle a un hijo Elías al ver las hazañas que hacía Elías. Él también tuvo debilidades como cualquier hombre. Le tuvo miedo a una mujer, no sé por qué, ¿verdad? Pero tuvo miedo a una mujer. Tuvo esa debilidad, ¿verdad? Aún cuando estaba en ese tiempo con Dios. Ya hace unas semanas yo predicaba de ese pasaje, ¿verdad? Cuando dice que en ese sonido, en ese silbido apacible, es cuando Dios le dijo: aquí es donde estoy yo, no en el relajo y todo eso. Pero ese es otro tiempo, ¿verdad? Pero aquí podemos ver en este pasaje, yo se lo subrayo en su boletín, ¿verdad? Prácticamente la predicación. Dice que vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer que te sustente. O sea, Dios había hablado, trabajado con aquella mujer y había preparado a aquella mujer para que fuera este hombre, ¿verdad? Este Elías, y respondiera a lo que Dios le había dicho. Dice versículo 10, entonces él, ¿qué dice? Se levantó. O sea, obedeció la palabra de Dios. Dice el versículo que la palabra de Dios llegó a él, Dios le estaba hablando a él, ¿verdad? Y le dio señales, le dio órdenes de lo que tenía que hacer. Y dice el versículo 10 que él se levantó e hizo lo que Dios le había ordenado. Cuando una persona ora, cuando los hijos de Dios, cuando los discípulos de Dios oran, obedecen la palabra de Dios. Obedecen la palabra de Dios. Y Dios trae bendiciones, hermanos. El que obedece la palabra de Dios trae bendición. Trae bendición, siempre traerá bendición. En el caso, yo cuando veía esta porción de la palabra, imagínense otra vez trabajando Dios con Elías, porque déjenme le digo algo que también lo sabe, pero se lo recuerdo. La oración no cambia a Dios, hermanos. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. La perspectiva que usted tiene de las cosas, lo que usted quiere que suceda de las cosas, Dios le puede decir no, sí o espérate. Pero a quien cambia a Dios es a nosotros. Dios es perfecto. Dios no va a cambiar. Dios va a seguir inmutable.
Él no cambia, Él va a seguir en lo mismo. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. A través de la oración, nosotros nos damos cuenta que tenemos que hacer ajustes nosotros en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nos alineamos a la voluntad de Dios. Cuando usted ora y le pide al Señor, por ejemplo, que sane a un enfermo, ¿verdad? No, déjeme le digo, no es la intensidad con la que usted ora la que hace cambiar a Dios. No es lo que usted ruegue, usted llore o usted haga lo que va a cambiar a Dios. Y permítame que se lo diga así, es a lo mejor, ¿cómo se llama? Confrontador esto. Pero es la voluntad de Dios la que se va a llevar a cabo. Si usted pasa por ese tiempo de dificultad, ¿verdad? Y llora, y no está mal, déjeme le digo, no está mal que llore, no está mal que le diga al Señor, mira, ve mi corazón, está triste, como el Señor Jesús lo hizo en aquella oración en Getsemaní, ¿verdad? Que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte por la situación que iba a vivir, ¿verdad? Pero a través de ese tiempo usted se empieza a sentir débil, pero Dios lo empieza a fortalecer. Y espiritualmente se empieza a fortalecer. Y usted empieza a aceptar la voluntad de Dios. Y nuestra oración cambia. Ya no le decimos a Dios, Dios, queremos que hagas esto, sino decimos, Dios, me gustaría que sucediera esto, pero que se haga tu voluntad. Es lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa. Dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos pasar por ese tiempo, claro, podemos pasar por ese tiempo de no querer pasar, de no querer hacer la voluntad de Dios, pero al final aceptaremos la voluntad de Dios y obedeceremos la palabra de Dios. Déjeme le digo que es interesante, este hombre lo manda, ¿verdad? Con una viuda muy pobre. Dios estaba trabajando también con aquella mujer, ¿verdad? Dios le iba a mostrar a aquella mujer el Dios poderoso que era. Y Dios le iba a mostrar a Elías lo que quería hacer con él, porque lo estaba cambiando. Porque vemos al final de los versículos que Elías le dice, también esta mujer has afligido. O sea, estás trabajando conmigo, pero también esta mujer has afligido. Aflígeme, por decirlo de alguna manera, a mí y no a ella, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios llega a Elías, Elías obedece la palabra de Dios. Y eso trae bendición. Eso trae bendición, hermanos. Algunos dirán, oiga, pero ¿por qué pasa esto y esto? Y de repente no pasa usted, o usted sigue prosperando, o usted sigue bendiciendo, seguimos viendo bendición. Y es porque usted está orando. No le va a decir, es que, o a lo mejor sí puede decirlo, no es malo que diga que está orando, ¿verdad? Pero se empieza a ver, o empezamos a ver lo que Dios está haciendo en su vida. Y cuando usted ora, usted obedece la palabra de Dios. Cuando somos religiosos y solamente hacemos rituales, seguimos haciendo nuestra voluntad, porque el Dios seguimos siendo nosotros, ¿verdad? Hacemos nuestra voluntad. En el caso de Elías, lo vemos aquí, dice que él se levantó, versículo 10, entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda, en cuanto entró, ¿verdad? Vio a aquella mujer que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. No voy a hablar ahorita de la situación cultural de aquel tiempo, simplemente quiero que le quede claro esto, que le motive a tener ese tiempo de oración, ese tiempo con Dios, y que obedezca la voluntad de Dios. Lo que Dios le diga, lo obedezca. Nada tan hermoso como que obedezcamos a la primera. Así le decimos a los hijos, ¿verdad? Nada tan satisfactorio como obedecer a la primera. Entonces, una evidencia de que usted ora es de que obedece la palabra de su Dios. Y esto es interesante porque, como le decía ahorita, quien es su Dios, usted va a obedecerle. Amén. Número 2, hermanos. Número 2. Entonces, cuando los discípulos de Dios oran, conocen la voluntad de Dios. Conocen la voluntad de Dios. No solamente obedecen, sino también conocen la voluntad de Dios. Dice versículo 10 y 11, tomando un poco, ¿verdad? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. En tu mano. Cuando otra evidencia de cuando oras es que conoces la voluntad de Dios.
Elías llegó a aquel lugar y dice que cuando llegó a la puerta vio a aquella mujer. ¿Cómo sabía que era esa mujer? ¿Cómo sabía que era viuda? No sé si había algún atavío que tuviera ella, ¿verdad? Pero él le habló y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me traigas esto. ¿Y sabes qué? Necesito que me hagas esto. Pasar tiempo con Dios nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Aun cuando Dios nos dice que no. Aunque cuando nosotros le pedimos algo a Dios y decimos, Dios, es que quisiéramos que pasara esto, y la respuesta de Dios es negativa, nosotros nos damos cuenta y decimos, bueno, la voluntad de Dios era que no pasara por eso. La voluntad de Dios es que no hiciera esto. Y conoce la voluntad de Dios. Conoce, así le pasó a Elías. Él supo quién era aquella mujer con la cual iba a poder trabajar, ¿verdad? O iba a poder dirigirse para hacer la voluntad de Dios, para que Dios siguiera trabajando. Entonces Elías llega con aquella mujer y le pide un vaso con agua, y no solamente un vaso con agua, también le pide una torta, y todo eso es parte del proceso que Dios está haciendo en Elías y más que todo en la mujer, como vemos este pasaje, ¿verdad? Entonces cuando pasas tiempo con Dios, conoces la voluntad de Dios. Hay muchas satisfacciones o muchos atractivos que tenemos fuera, ¿verdad? Y en otra persona también, que puede desviarnos la atención, que podemos justificar para decir que es la voluntad de Dios. Pero cuando no es la voluntad de Dios, déjeme le digo que usted va a tener ahí algo en su corazón diciéndole, no, no es. Y yo le digo, si es que Dios está en su vida. Y le va a decir, no, esta no es la voluntad de Dios. Y aunque nosotros lo justifiquemos y digamos, sí, es que mira, por esto y por esto y por esto y por esto, va a haber algo que le va a estar diciendo, no, no creo que sea la voluntad de Dios. Y sabe, muchas veces lo sabemos después. Cuando tomamos una mala decisión, nos aferramos, justificamos y después nos damos cuenta, sí es cierto, no era la voluntad de Dios, me equivoqué. Pero sabíamos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no está tan escondida como a veces llegamos a pensar. La voluntad de Dios es clara. Cuando conocemos su palabra, cuando leemos su palabra y cuando pasamos tiempo con Dios, por muy poco que sepamos de la palabra de Dios, pero con ese tiempo que pasemos con Dios, Dios nos revelará su voluntad y sabremos cómo debemos de actuar y sabremos dónde debemos de ir y sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, una de las evidencias, ¿verdad?, de que oras es que conoces la voluntad de Dios. ¿Sabe? Si usted se acerca a una persona que considere usted de más oración que usted puede llegar y pedirle consejo a esa persona y le dará una palabra que será la voluntad de Dios. Ahora, no estoy diciendo que siempre será la regla, habrá fallas a lo mejor, pero en su mayoría sabrá la voluntad de Dios, porque Dios quiere bendecirle, porque Dios tiene palabras de bendición, promesas para usted y para mí. Y Dios le quiere hablar a través de la palabra y también a través de los hermanos, ¿por qué no decirlo, verdad? Aquel hermano o hermana que Dios está usando, que Dios está pasando este tiempo con Dios, y usted llega y le pide un consejo, también le puede bendecir a través de un consejo. Y conocer así la voluntad de Dios. Porque Dios quiere revelarse a nosotros. Bueno, se ha revelado con su Hijo, ¿verdad? Pero Dios quiere decirnos cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Y cada uno de nosotros, nuestras necesidades son particulares y nuestras peticiones son particulares. Pero cuando oramos, conocemos la voluntad de Dios. Número 3, hermanos. Número 3. Cuando oramos o cuando los discípulos de Jesús oran, siempre tendremos una palabra de aliento, hermanos. Es complicado, déjeme le digo, no es que sea imposible, pero es complicado cuando una persona está orando, está pasando ese tiempo con Dios y sea una persona negativa. No, pues no se va a poder. No, no vamos a hacer. No, no vamos a llegar. No, no va a pasar. No, y si va, pues te va a pasar esto. Y es bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque ahorita lo leíamos en la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo decía. Entonces, cuando yo soy débil, soy fuerte. O sea, espiritualmente somos fuertes. Y cuando vemos una situación, un cuadro difícil a nuestro alrededor y pensamos que no la vamos a librar, o no vamos a hacer, o no vamos a superar eso, ¿verdad? El Señor nos fortalece y Él nos dice qué es lo que va a suceder. Entonces, siempre tendremos una palabra de aliento. A través de estar estudiando la palabra de Dios, a través de estar orando. Ahí en su boletín, hermanos, está una promesa que Elías le hace, o Dios le hace a la mujer.
y que es una promesa que puede ser también para nosotros si nos apropiamos. ¿Qué dice? La leemos todos juntos o léala a ustedes, por favor. ¿Qué dice? No, momento. Arriba hay unas letras en blanco, es parte del texto. ¿Qué dice desde arriba? Esa es una promesa, ¿verdad? Una palabra que le da de aliento Elías a aquella mujer, ¿verdad? Y es una promesa que nos puede servir a nosotros, por eso se la dejé aquí para que se la lleve, ¿verdad? Es una promesa de la abundancia de que Dios tendrá con nosotros, de la bendición que Dios nos dará, ¿verdad? Esa es una promesa que usted puede tomarla y decir, bueno, Dios, tú vas a proveer, yo sé que va a pasar, no sé de qué manera, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo tengo esta promesa. Y usted esta promesa la puede compartir con alguien más, ¿verdad? Decir, ¿saben qué? Hay una promesa que yo pude ver en esta semana y yo quiero compartírtela, ¿verdad? Porque siempre tendremos una palabra de aliento. Este Elías le dice a la mujer, versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, ¿y qué, hermanos? Y nos dejemos morir. O sea, aquella mujer estaba decepcionada, estaba pasando por una situación complicada, ¿verdad? Dice, bueno, voy a comer esto y nos vamos a dejar morir. No había una palabra de esperanza. Esta mujer necesitaba una palabra de esperanza, una obra de esperanza, un obrar de Dios de esperanza. Dice versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y le dice esa palabra de aliento que necesitaba esa mujer, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, cuando usted pasa ese tiempo con Dios, le animo, ¿verdad? Si tiene, yo creo que tiene tiempo con Dios, ¿verdad? Si usted es un hijo de Dios, tiene ese tiempo con Dios, ¿verdad? Pero yo le animo a que aumente ese tiempo con Dios, ¿verdad? A que crezca ese tiempo con Dios y conozca la voluntad de Dios y pueda ser usado por Dios. Nada más hermoso, ¿verdad? Que poder ser usado por Dios para bendecir al que te rodea. Nada mejor que ser de bendición a aquellas personas que están pasando por una situación complicada. Cuando usted se confronta en una situación difícil, ¿verdad? De una pérdida, de una situación complicada, ¿verdad? A ver qué dice la palabra de Dios y empieza a buscar qué pasaje le diré. Pero cuando usted pasa ese tiempo con Dios, Dios va confirmando esa palabra en su corazón, ¿verdad? Dios va confirmando esa palabra en su mente. Cuando llega el momento, usted va a ser usado por Dios. Y Dios le va a usar para bendecir a alguien más. O sea, la relación con Dios, por eso se nota, ¿verdad? Pero la relación que usted tiene con Dios se nota también en su relación que tiene con los demás. La bendición que Dios le trae a usted en ese tiempo de oración es una bendición que se extiende también a los demás, no es solamente para usted. Elías, la bendición que Dios le estaba dando a Elías, ¿verdad? Haberle alimentado a través de unos cuervos, ahora a través de una viuda sin aliento, ¿verdad? Desesperanzada, con una actitud de negativa, ¿verdad? Dios usa a ese Elías, ¿verdad? Para bendecir a esa mujer. No solamente el trabajo de Dios con Elías, preparándole, fortaleciéndole, sino también ese trabajo de Dios con aquella mujer. Entonces Dios trabaja en nosotros, Dios obra en nosotros para ser de bendición a los demás. Si seguimos compartiendo el mismo pasaje que compartimos toda la vida, es posiblemente porque no hemos pasado tiempo con Dios y tenemos solamente esa promesa en nuestra boca. Necesitamos pasar tiempo con Dios y luego Dios nos va sensibilizando, hermanos, y Dios va transformando nuestra vida y Dios va haciéndonos ver que tenemos que cambiar en ciertas áreas.
Y Dios nos empieza a mostrar que necesitamos pasar más tiempo con Él, porque Él nos quiere usar y nos quiere que seamos de bendición a los demás. Entonces siempre tendrá una palabra de aliento para los que le rodean. Si usted está viviendo puras palabras, viviendo pura situación de negativo y no, pues no creo, y usted es así, y a veces decimos, es que soy realista, pues no, la realidad muchas veces no tiene que ver, o la gran mayoría tiene que ver con el poder de Dios, ¿no? Soy realista a nuestra percepción, soy realista a mis capacidades, pero no eres realista al Dios que conoces, al Dios que puede cerrar los hocicos de los leones para que no te hagan daño, a un Dios que puede traerte carne a través de un cuervo, porque Dios lo puede volver a hacer si Él desea, pero no es así. Y usted siempre tendrá esa palabra de aliento. Me encanta este pasaje cuando le dice Elías, y con esa autoridad, ¿verdad?, de poderle decir, ¿sabes qué? No va a pasar, no va a pasar. Dios ha dicho que no va a pasar, que te va a bendecir, que no va a acabar la harina, que no va a escasear la harina, hasta que Dios haga llover. ¿Por qué? Porque iba al llover, ¿verdad?, iba a nacer otra vez hortalizas que ella pudiera comer y todo eso. Y aquella mujer le hizo caso y fue, ¿verdad?, e hizo comida y sobró y hubo más y hubo bendición, ¿verdad? Comieron bastante tiempo, no solamente ese momento. Dios empezó a trabajar también en aquella mujer y empezó a ser transformada por Dios, ¿verdad?, a través de esas palabras. Y número 4, hermanos, número 4, cuando oras se nota, o cuando los discípulos de Dios oran se nota. ¿Por qué? Porque eres usado para su propósito. Hasta aquí podemos decir, pues ya tenemos un pasaje para decir que Elías iba a ser usado para el propósito de Dios. Ya le había dado alimento suficiente. No había escaseado el alimento, ya estaba una promesa ahí, ya estaba la bendición ahí. Pero sucede algo más fuerte y podemos, pensar que para eso también Dios había llevado a Elías a ese lugar. No solamente para traer a aquella mujer a recordar lo que Dios hace, sino también a ver el poder de Dios. 18 dice, 17, dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento, o sea, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y le dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Qué situación tan más fuerte, ¿no, hermanos? Podemos tomar este pasaje para recordar que la próxima semana estaremos festejando a los niños, ¿no? Y yo quiero que haya por lo menos 5 voluntarios que den testimonio de una bendición que han recibido de un niño de aquí de la iglesia, que haya impactado su vida. Le voy a dejar una semana, ¿verdad?, para que lo piense. Dios nos ha bendecido, hermanos, a través de los niños que tenemos. Pero imagínense, aquella mujer estaba sola. Lo interesante que se me hace, ¿verdad?, es de que ella se quería morir, ¿no? O sea, dijo, vamos a comer, le doy comida a mi hijo, y ahí nos dejamos morir ya sin esperanza. Y ahora que había caído enfermo, había muerto, dijo, oye, ¿qué pasó? Ya no se quería morir. Vemos el desánimo de la mujer, ¿verdad? No necesariamente era que quisiera morir. Habla de su situación por la cual está pasando, su situación de desánimo. Pero cuando tú oras
o cuando un discípulo de Jesús ora, se nota porque eres usado para su propósito. Eres aquella persona que se levanta y dice, yo quiero apoyar. Eres aquella persona que está al pendiente y dice, yo quiero ir, yo quiero hacer, yo quiero participar, porque Dios me ha dicho, porque nos hacemos sensibles a las necesidades de los demás. En este caso vemos la situación y Elías, ¿verdad?, va y le habla a Dios, ¿verdad? Y me llama la atención lo que dice esta mujer, primero, ¿verdad?, versículo 18, le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, la muerte como recordándole que era un castigo de Dios, ¿verdad? Y estás viniendo aquí para recordarme mis iniquidades. O sea, ¿por qué no morí yo? Todos diríamos, hubiera muerto mejor yo que mi hijo. Pero Dios tenía un propósito, un trabajo con ella también. No solamente era con Elías, sino también con aquella mujer. Elías hace lo propio, ¿verdad?, llevado por Dios, tenía esa relación con Dios, sabía lo que Dios podía hacer, conocía a ese Dios, y dice que lo tomó y lo llevó al lugar donde él estaba, y estando ahí, ¿verdad?, en lo privado, no estaba la viuda ahí, sino ahí en lo privado, en ese tiempo que pasaba con Dios, le dijo, oye Dios, ¿qué está pasando? Estaba trabajando también con él. Hizo un acto, ¿verdad?, de acostarse 3 veces, pudiéramos pensar, pues es lo divino, ¿verdad?, la Trinidad y muchas cosas, pero hace eso. Pero el versículo 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías. Después que él clama a Dios, ¿verdad?, Dios escucha la voz de Elías. Y Dios contesta. ¿Cuál era la voluntad de Dios, hermanos? Que el niño viviera. Sí. Porque si no hubiera sido la voluntad de Dios, por más que hubiera hecho Elías, no hubiera pasado nada. Pero Elías dijo, aquí estoy, y hizo lo correcto, ¿verdad? Oró, le pidió al Señor que lo hiciera, ¿verdad? Y Dios le contestó. Porque porque Elías obedecía a la palabra de Dios. Porque Elías era usado por Dios, era sabio, tenía una palabra de aliento y era sabio, ¿verdad? En esa relación con Dios había aprendido tantas cosas, como poder decir, voy a hacer esto, voy a hacer esta osadía, y Dios va a responder, porque conocía a su Dios. Cuando un discípulo de Jesús ora, hermanos, se nota, no porque lo divulgue, sino porque Dios le usa, porque Dios le bendice, porque se ve la bendición de Dios, ¿verdad?, a través de él. Porque muchas cosas negativas de su vida salen, se quitan, porque su vida es transformada. ¿Qué podemos concluir, hermanos? ¿Qué podemos concluir? Versículo 24. Versículo 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar el tiempo de oración, el tiempo con Dios? A poder decir, ok, es verdad la palabra de Dios. El Dios en el que tú crees es verdad. El Dios el que tú proclamas es verdad. El Dios el que tú crees es verdad. Y yo pienso, concluyo y digo esto, que cuando oras, una de las evidencias, o la última evidencia, o como conclusión, o como cerrar esto, ¿verdad? Eres un hijo de Dios que ora, entonces dejarás esas malas amistades como la arrogancia, la crítica y la murmuración. Cuando oras, Dios transformará tu vida. Cuando oras, Dios te sensibilizará, y lejos de estar criticando, vas a orar por esa persona o por esas personas o por lo que está sucediendo. Lejos de estar mostrando tu arrogancia, ¿verdad?
se irá de ti, la crítica también se quitará, la murmuración también se quitará. El orgullo también se quitará porque serás sensible, porque el Señor nos dio ejemplo, ¿verdad? De no ser orgullosos, de no ser arrogantes, de no ser murmuradores ni criticones. El apóstol Pablo dio ejemplo de ello. Daniel tampoco dijo, no, pues yo soy, aquí estoy, ¿verdad? Véanme. No, él le dio la gloria a Dios. La gente que le rodeaba le dio la gloria a Dios. Entonces, una persona de oración, pienso yo, dejará estas cosas, ¿verdad? Y permitirá que Dios le use, porque obedece la palabra de Dios, porque conoce la voluntad de Dios, porque trae palabras de aliento, ¿verdad? Siempre que habla. Y no solamente eso, porque es usado para propósito de Dios. Dios no creo que nos quiera usar, ¿verdad? O el propósito de, pues eres arrogante, te voy a usar, o eres muy criticón, murmuración. No. Dios nos usa a través de estar esperando en Él, siendo transformados por Él, y dejar que Él brille a través de nosotros. Hasta llegar a ser, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Una manera práctica y una manera ilustrativa, como aquel Moisés, ¿no? Que tenían que taparle con un velo el rostro. No estoy hablando de cosas religiosas, sino de esa relación que se veía en la vida de Moisés. Le animo a que crezca. Yo sé que está orando, ¿verdad? Yo sé que está llevando esa vida con Dios, pero le animo a que crezca ese tiempo con Dios. Le animo. Estamos teniendo tiempos de oración. No estoy diciendo que es el único momento en el que usted puede orar, no. Vamos a tener muchos tiempos de oración, muchas formas de orar. Pero le animo a que si usted puede, haga el esfuerzo, ¿verdad? Pueda venir los martes. Estamos no solamente orando, estamos aprendiendo la palabra de Dios. Estamos aprendiendo sobre el sermón del monte, hermanos. Y es una bendición cada martes. Venga. No permita que seamos solamente 8 los que estemos orando. Venga, sea sensible a la palabra de Dios. Y si Dios está pasando tiempo con usted, pues venga y también bendíganos, ¿no? Seguramente si usted está pasando tiempo con Dios, Dios le estará diciendo muchas cosas que pueden ser de bendición a nuestra vida. Venga. Y oremos en todo tiempo y en todo lugar. Amén, hermanos. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por tu amor para con nosotros, Señor. Te doy gracias porque todavía necesitamos crecer mucho, Señor. Necesitamos aprender mucho. Necesitamos orar más, pasar ese tiempo contigo más abundante, Señor, para que vayas transformando nuestra vida, Señor, para que se refleje en obedecer tu palabra, para que se refleje en conocer tu voluntad. A lo mejor en algunas ocasiones no lo haremos exactamente, pero a partir del proceso que estés haciendo en nuestra vida, podremos ver cuál es tu voluntad de Dios. Podremos darnos cuenta cuál es tu voluntad. Tu deseo es darnos vida y vida en abundancia, Señor. Y es por eso que nosotros lo necesitamos, pasar ese tiempo contigo, Señor. Bendice a tu iglesia, a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos a ser de bendición a los que nos rodean. Tener siempre una palabra de aliento, pero una palabra que proceda de ti, Señor, de tu palabra. Y que a través de eso tú recibas la honra y la gloria, Señor. Que sigamos haciendo tu voluntad, alinearnos a tu voluntad para cumplir con tu propósito, Señor. Y ese propósito será bendición para nosotros y se verá en tu iglesia, Señor. Bendice a los que no están entre nosotros. También bendíceles, cuídales, y que ellos también puedan conocer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús es que te doy las gracias y nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Decía un pastor, cuando usted esté orando y no vea respuesta, tome rodillín
Es una pastilla, decía él. Arrodillarnos, ¿verdad? Y si no le ayuda, pues hay otra pastilla que se llama Ore Más. Y así le ponía nombre, ¿verdad? Necesitamos seguir creciendo, hermanos, ese tiempo con Dios nos fortalecerá. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, creemos en un Dios vivo, en un Dios que bendice, en un Dios que nos ama, que sigue teniendo misericordia de nosotros, que sigue mostrando su gracia hacia nosotros, que sigue teniendo paciencia con nosotros para que seamos moldeados a su voluntad, seamos transformados como Él quiere. Y vamos a orar por eso en esta semana también, que Dios transforme. Dice que Dios pule diamantes y a veces duele, muchas veces duele. No le hace que duela, pero que Él nos transforme de tal manera que seamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al corazón de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Vi yo
todo esto que cantamos está basado en la Biblia, es verdad. Entonces cantémoslo siempre con convicción. Hermanos, es tiempo de los anuncios. ¿Los tienen para proyectar, no? ¿No hay ningún anuncio entonces? Ok. Sigamos apoyando a Omar para sostenimiento en el seminario. Son 50 pesos por semana. Solo 3 meses más, hermanos. Ya mero se llega a la meta. Sigamos con el reto del dinero para el techo. Seguimos los martes, cultos de oración y capacitación. Estamos ahorita aprendiendo sobre las bienaventuranzas, sobre el sermón del monte a las 6:30. No falte, es importante, hermano, cada uno de ustedes. El próximo domingo festejaremos a los niños y será la pauta para la escuela bíblica de vacaciones, así es que traiga invitados. El año pasado no tuvimos escuela bíblica porque no había niños, ni había maestros. Entonces vamos al próximo domingo festejar a los niños y ver en base a qué nos vamos a basar pues para tener la escuela bíblica de vacaciones. Y el 19 de mayo tendremos al ministerio Light Shine. ¿Se acuerdan? Son los que vienen a darnos a conocer. Perdón. Si alguien quiere adoptar un niño, si ustedes conocen una pareja que quiere adoptar un niño, tráiganlo, invítenlo. Light Shine está enfocado con los matrimonios cristianos, pero si usted conoce un matrimonio que tenga los valores, que tenga buenas bases y que pueda enseñar, educar a un niño bien, pues tráigalo, invítalo para que escuchen el programa y ver qué posibilidades hay de que le den un niño en adopción temporal. O ya si lo quieren de tiempo completo, pues se les va a dar dirección para que se haga este procedimiento. Y será evangelístico, hermanos, así es que si tiene amigos inconversos, tráigalos para que conozcan el programa y conozcan al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para despedirnos. Tome tiempo para saludar a otros hermanos. No cantamos feliz cumpleaños. Vamos a cantar feliz cumpleaños a Pamela. Póngase de pie. Antes de orar, vamos a cantarle feliz cumpleaños a Pamela. Bendiciendo, protegiendo, sosteniendo y proveyendo para sus tratamientos, sus cuidados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque aún sigues teniendo misericordia de nosotros. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendícenos esta semana. Bendice nuestros trabajos, bendice nuestros estudios, bendice las labores en la casa, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces en dónde nos desenvolvemos. Señor, que la gente nos reconozca como hijos tuyos en donde quiera que estemos. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.